En 1918, la humanidad presenció el inicio de uno de los episodios más oscuros y mortíferos de su historia. Una crisis devastadora que sacudió al mundo entero, dejando tras de sí un rastro de horror inimaginable. Esta tragedia acabó con millones de vidas, destruyendo familias enteras, paralizando economías y eliminando a 2 de cada 10 personas del planeta, pudiendo superar en letalidad a las 2 guerras mundiales juntas. Estamos hablando de la pandemia más devastadora del siglo XX, la gripe española. Esta pandemia, mucho más destructiva que la reciente pandemia de COVID-19, nos dejó innumerables preguntas. ¿Cuántas personas murieron realmente? ¿Cómo se inició? Y lo más importante de todo, ¿podríamos protegernos si algo así volviera a ocurrir? Nos hemos sumergido en una exhaustiva investigación, consultando numerosas fuentes y documentos históricos para traerte la impactante y aterradora historia de la crisis sanitaria más grande del siglo XX. Y esta es su historia. Pero antes de seguir, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, comencemos. El negro amanecer del siglo XX. El siglo XX comenzó con grandes esperanzas. La ciencia y la tecnología prometían un futuro lleno de progreso y desarrollo. La humanidad soñaba con una era de luz y avances sin precedentes. Sin embargo, esta visión se desmoronó rápidamente. El primer gran golpe fue el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, una conflagración global que sumió al mundo en un caos de muerte y destrucción sin precedentes. Al terminar la guerra, unos 10 millones de personas habían perdido la vida, y el mundo parecía haber llegado al final de un capítulo sombrío. Pero el horror estaba lejos de terminar. En marzo de 1918, meses antes de que la guerra finalizara, comenzó el primer capítulo de una nueva pesadilla, la pandemia de influenza de 1918. Conocida inicialmente como Soldado de Nápoles, tuvo varios nombres, pero popularmente se le conoció como gripe española. Esta historia, aunque más breve que la guerra, fue mucho más mortífera y devastadora. La gripe española, en apenas un año, logró lo que los ejércitos del mundo no pudieron: sembrar el pánico y la muerte en cada rincón del planeta. Las primeras apariciones de la gripe. A pesar de su nombre, la gripe española no comenzó en España. Ninguna de las 3 oleadas de esta devastadora pandemia se originó en la península ibérica. De hecho, todo apunta a que el origen de esta gripe se encuentra en Estados Unidos, específicamente en algún lugar entre 1916 y 1917. El primer caso documentado, el paciente 0, apareció el 4 de marzo de 1918 en la base militar de Fort Riley, en Kansas. El soldado Gilbert Michael se presentó en la enfermería con síntomas alarmantes: rostro grisáceo, pupilas dilatadas, pulso acelerado, agotamiento extremo, respiración intermitente y una fiebre que superaba los 39 grados centígrados. Estas señales, que se repetirían en miles de casos posteriores, aterrorizaban a quienes las presenciaban. En cuestión de horas, los pulmones de los infectados comenzaban a llenarse de líquido, a veces acompañados de sangrado interno, llevando a muchos a morir ahogados en sus propios fluidos. Si los síntomas no remitían en las primeras 24 a 48 horas, el destino era casi siempre el mismo: la muerte. Pero entonces, ¿por qué se le llama gripe española? Bueno, el nombre de gripe española surgió debido a que España, neutral durante la Primera Guerra Mundial, fue el único país que informó libremente sobre la enfermedad sin la censura de la guerra, dando la impresión de ser el epicentro del brote. Así, mientras otros países ocultaban la magnitud de la crisis, España fue transparente, ganándose un nombre infame para una tragedia que había comenzado lejos de sus fronteras. Una pandemia imparable. El primer caso documentado, el soldado Gilbert Michael,
no permaneció solo por mucho tiempo. Apenas unas horas después de que acudiera a la enfermería, cientos de soldados en la base de Fort Riley presentaban los mismos síntomas aterradores. Hay que tener en cuenta que en 1918 la ciencia y la medicina habían avanzado considerablemente, pero aún estaban lejos de alcanzar el nivel que conocemos hoy, y aún faltaban 22 años para que se inventase las vacunas. La gripe no era una enfermedad nueva, y aunque peligrosa, solía afectar principalmente a niños y ancianos. Sin embargo, esta nueva cepa de gripe era diferente y atacaba con ferocidad a hombres y mujeres jóvenes de entre 20 y 35 años. En pocas semanas, el virus se propagó rápidamente dentro del campamento militar y luego más allá, alcanzando al mundo entero. La Primera Guerra Mundial, conocida entonces como la Gran Guerra, no solo facilitó la propagación del virus a través de las tropas en movimiento, sino que también impidió que se tomaran las medidas adecuadas para controlar la enfermedad. Las autoridades, preocupadas por mantener la moral alta, minimizaron la gravedad de la situación, lo que resultó en una falta de medidas preventivas y, en consecuencia, un aumento en las muertes. Se reportaron casos de personas que se levantaban enfermas por la mañana y morían de camino al trabajo. La negligencia de las autoridades, combinada con la letalidad fulminante de la gripe, creó el escenario perfecto para un desastre de proporciones inimaginables. En abril de 1918, un contingente de tropas estadounidenses desembarcó en Europa, trayendo consigo el virus, y así comenzó la primera oleada, grave pero no tan mortal como la que vendría a continuación. La segunda oleada, la más mortífera. El 22 de agosto de 1918, 3 meses antes de que terminara la Gran Guerra, se registró el primer caso de la gripe española fuera de Estados Unidos. Fue en el puerto de Brest, en Francia. Pero lo peor estaba por llegar: la mutación del virus. El 27 de agosto, miembros de la Marina estadounidense estacionados en Commonwealth Pier, en Boston, fueron admitidos en la enfermería con síntomas similares a la gripe. Al día siguiente, 8 marineros más se les unieron. 2 días más tarde se llenaron 58 camas, y una semana más tarde ya eran cientos de casos. El caso de Boston fue tan mortífero debido a una mutación del virus, cuyas consecuencias fueron tan severas que las morgues estaban por encima de su capacidad. Los sepultureros arrojaban los cuerpos a fosas comunes para poder utilizar los ataúdes nuevamente, mientras que las agencias funerarias estaban colapsadas. La mutación del virus de esta segunda oleada hizo más difícil a los médicos identificar qué clase de enfermedad tenían los pacientes. Síntomas como dolor en el pecho, la cabeza, las articulaciones, la espalda o la garganta, sudoración profusa e hipersensibilidad formaban parte del cuadro que atormentaba a los pacientes menos afectados. Pero en los casos más graves, presentaban sangrados nasales, vómitos, delirios, diarrea, complicaciones por neumonía y, en muchos casos, cianosis. Este último síntoma, conocido como la muerte púrpura por la coloración azulada en la piel por la falta de oxígeno, que suponía un desenlace fatal. Incluso en algunos casos, la tos era tan violenta que podía causar lesiones internas. Y la pandemia no solo afectó a Europa y América, África también sufrió severamente. En Sierra Leona, un barco de la Marina Británica dejó numerosos contagios. Y en Sudáfrica, uno de los 5 países más afectados del planeta, perdió más de 300.000 personas, equivalentes al 6% de su población en aquella época. La gripe no hizo distinciones de clase social. Figuras políticas y públicas de gran relevancia contrajeron la enfermedad, como el presidente estadounidense Woodrow Wilson, el primer ministro británico Lloyd George, el rey Alfonso XIII de España y el Kaiser alemán Guillermo II. Incluso personalidades como Mahatma Gandhi, Franz Kafka y el pintor Edvard Munch se vieron afectados. A menudo el número 13 es considerado de mal augurio, y es que la segunda oleada, la más devastadora de todas,
alcanzó su punto máximo durante un periodo de 13 semanas, desde septiembre hasta diciembre de 1918. Para que nos hagamos una idea, durante estas 13 semanas se produjeron aproximadamente el 75% de todas las muertes causadas por la pandemia. Ninguna región consiguió escapar, e incluso las zonas rurales sufrieron un gran impacto. En muchas ocasiones, desconocedores de las medidas preventivas y creyéndose a salvo, facilitaban su propagación, con el agravante de no disponer cerca el acceso a los servicios de salud. Y a las personas que conseguían sobrevivir a la enfermedad, aún les quedaba un camino duro y difícil. La gran mayoría sufrieron secuelas a largo plazo, desde cefaleas persistentes hasta estados catatónicos y vegetativos, que les hacía incapaces de interactuar con el mundo exterior. La magnitud del sufrimiento y la desesperación ocasionada durante esta segunda oleada dejó a las ciudades sumidas en el caos, con cuerpos apilados en las calles y hospitales colapsados. Y ante esta situación, ¿qué medidas podrían tomar? ¿De qué medios disponían para luchar contra la pandemia? Las medidas preventivas. Como ya mencionamos anteriormente, España se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial y fue el único país que informó abiertamente sobre la pandemia sin censura. Y aunque esto dio la falsa impresión de que España estaba especialmente afectada, su situación no era la peor de todas. De hecho, el que España informara libremente sobre la enfermedad sirvió para que el resto de países tuvieran que implementar medidas y dejaran de ocultar su gravedad. Aún así, en Estados Unidos las respuestas a la pandemia variaron drásticamente según la región. En septiembre de 1918, en medio de la guerra, el gobierno estadounidense organizó desfiles por todo el país para promover la compra de bonos de guerra, lo que facilitó la propagación del virus. En Filadelfia, por ejemplo, se llevó a cabo un festival al que asistieron 200,000 personas, resultando en más de 10,000 muertes. Sin embargo, en otras regiones como San Luis, se tomaron medidas drásticas como cancelar desfiles, cerrar escuelas, imponer cuarentenas y prohibir reuniones multitudinarias. Medidas que consiguieron rebajar los contagios y el número de muertes de la ciudad hasta 700. La falta de conocimiento sobre el origen viral de la enfermedad llevó a medidas preventivas variadas y a menudo ineficaces. No se disponía de vacunas y los tratamientos recomendados iban desde remedios milagrosos hasta elixires y tónicos. La aspirina se recetaba en dosis peligrosamente altas, junto con otros tratamientos cuestionables como el aceite de ricino e incluso fumar, creyendo que el humo del tabaco mataría a los patógenos. Pero la pandemia también llevó a medidas extremas de control. En San Francisco, un oficial de policía disparó a 3 personas que se negaron a usar mascarillas. La ciudad actuó con rapidez, imponiendo multas y hasta cárcel por el incumplimiento de las medidas sanitarias. Una acción draconiana, pero que empezaba a reflejar la gravedad de la crisis. Hoy sabemos que la pandemia de 1918 fue causada por un virus del tipo A, subtipo H1N1, algo que no se descubrió hasta 1943. Pero las lecciones aprendidas de estas medidas preventivas, aunque a veces extremas y equivocadas, sentaron las bases para futuras respuestas a nuevas pandemias. La última oleada. Después de un breve periodo de calma, la gripe española atacó por tercera y última vez. Aunque esta oleada fue menos mortal que las anteriores, sus efectos se sintieron profundamente hasta 1920, dejando cicatrices duraderas en la sociedad. Esta tercera oleada comenzó a finales de 1918 y principios de 1919. Aunque la población ya había desarrollado cierta inmunidad, los más afectados fueron los niños pequeños, quienes aún no habían sido expuestos al virus anteriormente. La gripe española acabó con la vida de entre 50 y 100 millones de personas, número del que solo podemos hacer estimaciones, pero que podría igualar o incluso superar a las muertes de la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas, superando a la pandemia de viruela del año 1520,
que mató un número aproximado a los 56 millones de personas, y siendo comparable a la peste negra del siglo XIV, que según algunas fuentes mató entre 75 y 200 millones de personas. La pandemia no solo dejó un rastro de muerte, sino que también desintegró numerosas familias, dejando huérfanos y viudas en un mundo que todavía se recuperaba de la devastación de la Primera Guerra Mundial. La crisis económica que siguió paralizó y debilitó a las principales potencias europeas como Francia y Reino Unido, que se endeudaron enormemente con Estados Unidos. Sin embargo, el final de esta última oleada marcó el comienzo de una lenta recuperación y el reconocimiento de la necesidad de mejorar las respuestas sanitarias a nivel global. La euforia de los años 20. Tras la devastación sufrida por la enfermedad y la Primera Guerra Mundial, el mundo entró en una nueva era de frenesí y celebración. Los felices años 20, también conocidos como los locos años 20. Aquellos que habían sobrevivido a estas catástrofes buscaron desesperadamente disfrutar la vida, quizás recordando la fragilidad de la existencia humana. Este periodo fue testigo de un cambio radical en la sociedad. La experiencia cercana a la muerte impulsó a muchas personas a valorar más la vida y a buscar placer y diversión en cada oportunidad. La economía global, aunque herida, comenzó a recuperarse y las sociedades se transformaron profundamente. Uno de los cambios positivos fue que la crisis laboral provocada por la alta mortalidad hizo que en muchos países se permitiera ingresar a las mujeres en el mercado laboral y ocupar la gran cantidad de puestos de trabajo disponibles. También, en 1920, Rusia se convirtió en el primer país en establecer una red pública de salud, lo que supuso un antecedente directo a la creación de la Organización Mundial de la Salud, conocida hoy en día como la OMS, sin olvidarnos que la investigación científica se aceleró, conduciendo al desarrollo de las primeras vacunas y antibióticos. La gripe española nos dejó una lección importante: la necesidad de estar preparados para futuras pandemias, por lo que ahora la pregunta es para ti. Teniendo en cuenta la experiencia vivida en la reciente pandemia del COVID-19, ¿crees que hemos aprendido del pasado? ¿Encuentras similitudes con la pandemia de gripe española? Y lo más importante de todo, ¿estamos preparados para la próxima pandemia? Puedes dejar tu opinión en los comentarios, me encantaría conocerla. Y si te gustó este video, puedes dejarnos un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Hasta la próxima, curiosos de la historia.